Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos y a todas? Nuevamente estamos acá para hablar, como había dicho en la introducción, en un video anterior. Si no lo vieron, lo pueden ver, que es, hablamos un poco de algunos mitos o algunos errores que se toman en cuanto a lo que es la interpretación de los roles, ¿sí? O de los signos zodiacales en cuanto a lo que es la mujer y el hombre. Eso, hecho esta introducción, le decía que vamos a hablar de lo que son los 12 signos zodiacales con sus respectivos ascendentes. Para que no se haga tan largo el video, si bien es algo que se pueden escribir libros, o incluso hay libros escritos, volúmenes, hablando de la característica de cada signo y su ascendente. Vamos a hacer un video donde vamos a hablar de cada signo con su respectivo ascendente, o mejor dicho, vamos a hablar de la combinación de esos signos. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de Aries con ascendente en Tauro, ¿sí? Y a su vez la persona puede comprenderlo, por ejemplo, a la inversa, ¿sí? Su signo de Tauro con su ascendente en Aries, o sea, a la inversa. Entonces, es muy amplio, podemos estar horas hablando de cada signo con cada ascendente. Entonces, para que se entienda, vamos a hablar del signo, vamos a explicar lo que es el signo y vamos a explicar lo que es el ascendente. Entonces, la persona puede llegar a combinar, o sea, combinarlo o comprenderlo para que se introduzca un poquito más lo que es la astrología. Si bien, como dije antes, esto es mucho más amplio, tiene mucho que ver, depende cómo es, si es hombre o mujer, porque la forma de expresión de esa energía no va a ser la misma, va a tener características muy similares, pero dado a su característica psicológica, esa energía se va a manifestar de distintos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que es el signo? ¿Sí? El signo zodiacal de una persona tiene que ver, o se saca de acuerdo a lo que es el día de nacimiento, el día y el lugar de nacimiento, o sea, dónde nació y el qué día nació, incluso la hora, porque hay determinada fecha donde pasa de un signo a otro, no es que, como dice, bueno, yo nací el 19 de febrero o el 20 y soy de Piscis, ¿sí? Y muchas veces ese mismo día, por ejemplo el 20 de febrero, a determinada hora, ¿sí?, pasa a Piscis, o si nace antes de esa hora, es bajo el signo de Acuario. Por eso estamos hablando de que es importante, en caso que naciera, por ejemplo, un 25 de febrero, un 26, un 1 de marzo, etc., no hay duda que es bajo el signo de Piscis en este caso. Pero si nace en un día donde justo está el cambio de un signo a otro, es importante saber la hora para ver bajo qué signo puntualmente nació la persona. Bien, vamos a hablar de lo que es el signo. ¿Qué es lo que es el signo? El signo es, desde el punto de vista, cuando uno levanta una carta astral, uno ve que tiene la carta astral con sus 12 círculos, como podemos ver en pantalla, vemos que que esa es la carta astral de la persona. El signo donde nació la persona, que está el sol, y su ascendente. El signo es la característica general de la persona. ¿Cómo es su característica general? Es como decir, estamos hablando de lo que es la casa, ¿sí? O los cimientos de una casa. ¿Cómo son los cimientos de una casa? Eso es lo que es el signo, su estructura, los cimientos, las columnas, el techo, ¿sí? Todo lo que es el esqueleto, podríamos decir, su contextura, que es el signo, ¿sí? Su característica general, cómo va a estar impregnada
toda su vida con esa característica de ese signo. El ascendente en una carta astral representa, si ustedes pueden ver en otros videos donde hablamos de lo que es la carta astral y sus 12 aspectos, bien, la casa número 1, ¿sí?, que sería el ascendente de la persona. Eso sí, se saca de acuerdo al lugar donde nació, o sea, el lugar se refiere a la ciudad, ¿sí? No al lugar, por ahí dice, ¿dónde naciste? Bueno, nací en el hospital tal lugar. No, se refiere a la ciudad o al pueblo, ¿sí?, donde nació. La hora de nacimiento, ¿sí?, y la fecha de nacimiento. Esos 3 datos son importantes para saber y armar la carta astral. Cuanto más exactos son los datos, mejor es más exacto lo que se puede llegar a investigar. Entonces, con esos datos se levanta la carta astral y aparece uno de los 12 aspectos, que es la casa número 1, que representa la personalidad de ese individuo. Esa personalidad representaría lo que es la fachada de una casa, como dice una gran astróloga, lo que se ve, lo que uno aparenta al mundo, lo que uno exterioriza al mundo. Eso es lo que es el ascendente, lo que uno muestra, digamos. El signo es lo que uno tiene por dentro, su característica general, y la personalidad es lo que, digamos, la fachada. Las ventanas, el color, si tiene alero, no tiene alero, estamos hablando en cuanto a una casa. Si tiene jardín al frente, si no tiene, si tiene planta, bueno, todo lo que uno ve por fuera de la casa es lo que representaría el ascendente de la persona, ¿sí? Esa es la personalidad. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada signo con su respectivo ascendente. Pero es importante, si bien no vamos a hablar de cada signo puntualmente con sus 12 ascendente y vayamos al otro con sus 12, porque sería interminable y sería un video de muchísimas horas, ¿sí? Porque hay mucha que. Pero sí vamos a hablar un poco de lo que es el signo, ¿sí?, y su combinación con el ascendente. Y la persona, por ejemplo, estamos hablando de Aries, con ascendente en Tauro, también lo puede combinar al revés. O sea, una persona de Tauro, nacida bajo el signo de Tauro, con su ascendente en Aries. Espero que se entienda. Cualquier cosa me pueden, a través del Facebook, comunicarles si no es que algo quedó muy claro, o bien si hay alguna persona donde quiere que hablemos de alguna característica puntualmente, ¿sí?, con alguna característica que sepa, digamos, en cuanto a soy de Piscis con ascendente en Géminis, bueno, ¿cómo soy? Bueno, también lo pueden hacer. Y en su momento vamos a ir subiendo video y vamos dando respuesta. Aclarado esto, vamos a empezar entonces. Como por lógica, vamos a empezar con Aries, ¿sí? Aries es un signo o características impulsivas que lleva siempre al frente, una persona aguerrida, que lleva una fuerza, digamos, como propio de Aries, de lo que es el carnero que representa. Tiene mucha impulsividad, una persona, como decía, va al frente, primero actúa, después piensa. Tiene mucha fuerza de voluntad, tiene muchas cosas para hacer, pero tiene esa parte negativa, ¿sí?, que es muy impulsivo, como decía antes, primero actúa, después piensa. Y eso puede traer muchos problemas. Si la persona, esa característica de impulsividad, la sabe canalizar a forma laboral, en un estudio, en una empresa, puede llegar muy alto, ¿sí? Aries con ascendente en Aries, quiere decir que potencia toda esa fuerza, la hace mucho más impulsiva, con una persona que su estructura ariana y una persona que muchas veces va al choque, ¿sí?, con otras personas, que es muy extrovertida, que dice las cosas mucho como las siente sin pensar si el otro le gusta o no le gusta, que no quiere decir que esté mal,
pero muchas veces hay que tener cierta diplomacia. Eso es un poco lo que le falta en esa característica. Aries con ascendente en Aries. Si esa persona lo canaliza en forma positiva, puede llegar muy alto, porque puede ser un gran emprendedor, por ejemplo. Porque puede llegar muy alto en cuanto al público. O, mejor dicho, en cuanto a formar una empresa, ya sea chica o grande, pero tiene que aprender a manejar esa fuerza, esa impulsividad que le desborda, pero tiene que aprender a canalizarla y que los demás no tienen esa fuerza que él tiene, o que esa cosa, o el caso de una mujer que también tiene. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la canaliza? Hay muchas formas. Puede ser que respete una cosa los tiempos de los demás, o que viene esa energía la descarga haciendo algún trabajo físico o algún deporte, donde el impacto, el jugar, el reaccionar rápido, el caso del tenis, el básquet, el fútbol, así, muchos de esos deportes donde se necesita mucha actividad para descargar esa excedente de energía. Pasamos a lo que es Aries con ascendente en Tauro, o viceversa, Tauro con ascendente en Aries. Si bien no es lo mismo, pero se puede llegar a entender. ¿Sí? La persona puede combinar estos aspectos. Aries, como decía, una persona muy impulsiva, pero tiene esa parte taurina que la hace un poco que se queda ahí, ¿sí? Que se queda, o muchas veces que toma como característico de Tauro, que va al frente, pero no en el sentido que va al frente, sino que no piensa las consecuencias que puede traer. En el caso de Aries, sí, es muy estratégico, pero en el caso de Tauro, tiene esa fuerza, va al frente y es como el toro, por eso representa el toro, ¿sí? Una persona con fuerza y a su vez con mucha fuerza bruta, ¿sí? Característico de Tauro. Y esa fuerza bruta puede ser fuerza física, ¿sí? Fuerza bruta en el sentido de que tiene mucha fuerza, o fuerza bruta en el sentido psicológico, que expresa lo que siente, muy característico de Tauro, y muchas veces genera cierto malestar en los demás, porque dice sin pensar que el otro le puede caer bien o caer mal, a veces incluso más que todo con los chicos, más que con los grandes. Y una característica negativa, ya pasamos a la positiva, es que son personas muy resentidas, ¿sí? O sea, resentidas en el sentido, no resentido social, o sea, tenemos que salir de esos conceptos, ¿sí? Cuando uno habla de esas cosas, pero uno lo aclara para que no haya malas interpretaciones, o mejor dicho, interpretaciones equivocadas. Resentimiento quiere decir cuando la persona vuelve a sentir, por eso resentir, son resentidos, ¿sí? Vuelven a estar resintiendo o vuelven a sentir lo que sintieron antes. Por ejemplo, una persona grande de Tauro o Aries con ascendente en Tauro o viceversa, son personas que siempre viven muchas veces en el pasado, volviendo a resentir, alguien los trató mal y vuelven a sentir ese maltrato que tuvo cuando era chico. Entonces vuelven a expresar y si son... les toca esa parte, vuelven a ser agresivos, digamos, con la persona que antes no se podían defender y ahora sí. Entonces sacan ese resentimiento con la fuerza de Ariana, ¿sí? Y eso es un circuito de feedback donde en vez de mejorar les trae mayor problema. Si esa persona lo sabe canalizar, toma conciencia de esa energía ariana con Tauro, puede llegar a altos lugares, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede trascender esos resentimientos que tiene y puede, que no es poca cosa, transmitirlo y enseñarle a otros. Tauro tiene esa paciencia, esa parte positiva, esa paciencia de poder enseñarle con su experiencia a otras personas. Y pueden ser grandes líderes, ¿sí? Un gran líder no es que maneje grandes cantidades de masa, de personas, sino puede ser en un grupo, en una escuela, en un aula, ¿sí? Entonces, esa es la crítica positiva.
¿sí? De Aries con ascendente en Tauro o Tauro con ascendente en Aries. Si bien se va a manifestar más lo que es la parte taurina y en su parte interna, pero también una combinación muy similar. Bien, pasamos a lo que es Aries con ascendente en Géminis. Aries con ascendente en Géminis o combinándolo distinto, Géminis con ascendente en Aries. Géminis, acá tengo a la compañera, ¿sí? la mascota, que también está haciendo el apoyo psicológico acá del grupo. Así que bueno, por eso ese ruido que escuchen, ese maullido de fondo. También la que opina. Bien, vamos a entonces decimos de lo que es Géminis, mejor dicho, Aries con ascendente en Géminis o Géminis con ascendente en Aries, ¿sí? O volvemos a decir, tiene que aprender a combinar esas dos fuerzas. Entonces, son personas donde el geminiano o la geminiana son personas donde son mucho de hablar, incluso de gesticular mucho lo que es las manos, ¿sí? Con grandes pensamientos así muy locos en el sentido, pero digamos ningún el científico loco que dice por ahí, pero son personas con grandes ideas, ¿sí? Muchas veces se lo toman como algo loco a los geminianos porque salen de la estructura psicológica del común, ¿sí? Entonces muchas veces ven cosas que los demás no ven o ven proyectos que los demás no ven, entonces son muchas veces catalogados como locos en ese sentido, ¿sí? Pero tienen grandes visiones. Entonces, esa impulsividad de Aries, combinado con lo que es Géminis, pueden también llegar a mover grandes masas o incluso no mover masas en el sentido de grandes líderes, ¿sí? Sino a poder descubrir algo o inventar algo donde pueda cambiar la vida de muchas personas. Otra de las características también es que esa persona, como tiene la capacidad de hablar del verbo, que es Géminis, puede ser también muy buen conferencista, puede ser muy buen profesor o profesora, incluso puede llegar a ser también actuar mucho en la cuestión de mímicos por la gran habilidad en el manejo de la gesticulación, de las manos, y eso llega mucho a la gente. Por su parte negativa, son personas que muchas veces piensan mucho y van poco a la acción. Esa es la parte negativa. Entonces, si esa persona combina el signo de Aries o el signo de Géminis con esa fuerza ariana, puede lograr muchas cosas en su vida. Y puede que no sea un gran líder, puede que no sea un gran inventor, puede que no sea un gran, pero sí puede cambiar la vida de muchas personas que a lo largo de la vida se van relacionando. Y uno nunca sabe, porque muchas veces no se tiene esa capacidad para decir algo, pero sí una idea o un mensaje en su momento a alguien. Presten atención a esto. Uno le puede decir algo a alguien que uno no sabe, o en este caso esta persona le llegó a la conciencia y la otra persona puede, gracias a esa palabra, puede llegar a mover muchísima gente. Pero fue digamos, un detonante secreto que le motivó a esa persona para que esa persona expresara lo que esa persona no pudo hacer. Por eso, a los profesores o a las profesoras, a las personas que están dictando clases de educación, hacemos mucho hincapié en lo que es Géminis y lo que son Aries, porque llegan mucho a las personas, llega mucho lo que dice. Su palabra tiene una poderosa don de la palabra, ¿sí? Y puede llegar a muchas personas, a la conciencia de cada persona. Por eso los profesores que tengan esta característica ariana con Géminis, que fíjense mucho lo que dicen y la importancia de la buena educación con sus alumnos, ¿sí? Para explicarles, para que sean grandes personas en un futuro, porque les llega en un poder especial
característico del signo de Géminis, donde pueden llegar a la conciencia de las personas. También los otros signos, pero tienen ese don, ¿sí? Bien, pasamos a lo que es Aries con Cáncer. Aries con Cáncer, o Cáncer con Aries. Si bien, como decía antes, esa característica ariana, ¿sí? De la fuerza, está un poco solapada por Cáncer. Cáncer es un signo de la casa, representada por el cangrejo, entonces representa el hogar, la casa, la seguridad, y son personas que defienden mucho su contexto familiar. Ese contexto familiar puede ser la familia propiamente dicha, puede ser su lugar de trabajo, que lo tome como inconscientemente como su hogar, o un grupo, un lugar determinado, una nación incluso, como lo tome como su propio hogar. Son personas que tienen un gran sentido de lo que es, como decía antes, el hogar, la familia, son de hacer muchos amigos, o sea, muchos, más que muchos, de cerrarse en un círculo muy cerrado de amigos, ¿sí? Un amigo muy... y defienden mucho lo que es la amistad, ¿sí? Porque es como su hogar, o incluso si una persona, por ejemplo, un hombre ariano con ascendente en Cáncer, es muy de defender su familia, sus hijos, o en el caso de la mujer lo mismo, ¿sí? En otro aspecto, una persona mucho más, que va a defender mucho más sus crías, ¿sí? Sus crías en el sentido de, como especie, estamos hablando de una mujer, es muy del hogar, su hogar es muy importante y lo va a defender a uñas y dientes. Pasamos a lo que es Aries con ascendente en lo que es Virgo. Se me había pasado, Virgo. Esa característica entre Virgo y Aries hace que sea una persona muy razonativa, ¿sí? Muy razonativa por el sentido de Virgo, y muy a la acción por Aries. Entonces esa combinación a la persona lo puede hacer que piense mucho y vaya poca a la acción, en el caso que sea Virgo como signo y el ascendente de Aries. Entonces una persona que va a pensar mucho antes de ir a la acción. ¿Qué pasa? Muchas veces que pasa el tiempo y no llega a la acción, ¿sí? Ese es el punto negativo. Pero si esa persona analiza que bajo el signo de Aries, de Virgo, es muy analítico y lo lleva a la acción rápido, ¿sí? Puede ser un gran arquitecto, un gran constructor, ¿sí? Puede tener muy buenas ideas, puede ser persona que esté en una empresa donde solucione las cosas, porque es muy práctico, por el tema de Aries, soluciona las cosas y usa siempre la lógica, en el sentido de Virgo. Son personas muy analíticas, pero tienen que llegar a la acción, ¿sí? De ambas partes, para que puedan lograr salir de esa inercia. Pasamos a lo que es Aries con Libra. Aries con Libra. Esta es una combinación muy linda. ¿Por qué? O sea, todas son combinaciones que son buenas, pero es una combinación muy particular. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Libra, que son personas muy extrovertidas, que les gusta mucho lo que es por lo general, lo que es manejarse en masa, exponerse, hablar en público, y tiene la característica ariana que tiene esa fuerza que lo lleva a estar constantemente con gente, conociendo uno, conociendo el otro, exponiéndose, haciendo teatro, siendo líder de un movimiento. Son personas que siempre están, les gusta ser visto, ¿sí? Pero no que sea malo, sino que, digamos, les gusta el ser visto y se utilizan esa fuerza ariana, ¿sí? Ya sea como signo o como ascendente, pueden llegar a muy alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una combinación muy importante, ¿sí? Entre el fuego de Aries con el aire de lo que es Libra. Entonces son personas que piensan
analizan, van a la acción rápida, son muy rápidas mentalmente, y eso ayudado por Aries. Entonces son determinadas de tomar decisiones rápidas, de ir al frente, de hacer las cosas rápido, pero tienen que aprender a escuchar a los demás. Es un poco la característica negativa, aprender a escuchar y ver el punto de lo que dicen los demás. Si esa persona sabe aplicar eso, es prácticamente imparable. ¿Por qué? Porque tiene esa sabiduría de saber escuchar, tomar ese punto de vista positivo de esas ideas, combinarla y sacar un proyecto adelante. Pasamos a Aries combinándolo con Sagitario. Acá ya es una persona o Sagitario con ascendente en Aries, es una combinación de dos signos, donde la persona, como, si bien Sagitario es una persona que le gusta mucho la aventura, de salir, de viajar, de la aventura, con esa fuerza ariana, ¿sí?, que lo lleva incluso a hacer, hasta muchas veces, incluso en busca de la adrenalina, arriesgar su propia vida, por ejemplo, tirarse en parapente, que uno dice, bueno, hay todos los medios de seguridad, pero no es una forma de no violar, pero sí estar más allá de las leyes físicas, ¿sí? Trascendiendo esas leyes, desafiando esas leyes, ¿sí? Por ejemplo, la ley de gravedad, de tirarse en un parapente, de tirarse en una soga, de eso que suben y bajan, no recuerdo, pero eso que tienen como un yo-yo, y en busca de esa adrenalina. Entonces, eso lo hace que siempre estén en busca de salir hacia adelante, en emprender cosas nuevas, en viajar, en conocer nuevos mundos, nuevos rumbos, nuevas aventuras. Si lo llevan desde el punto negativo, son personas que son muy cambiantes, desde el punto de vista incluso parejas, porque siempre están buscando una aventura nueva, por esa impulsividad de Aries y por ese nuevo buscar conocimientos nuevos en cuanto a conocer cosas nuevas de Sagitario. Si lo utiliza de forma positiva o, digamos, evolutiva, una persona que puede conocer mucha gente, conocer muchos lugares del mundo, tener mucha experiencia y transmitir su experiencia del mundo y de la vida a los demás, que no es poca cosa, ¿sí? Porque ella los lleva a conocer muchas cosas, a buscar siempre aventuras, a conocer distintas gentes, y esa combinación la puede llegar a transmitir, por ejemplo, escribiendo un libro, haciendo un documental, hablando en grupo, hablando de la familia, a los nietos, a los hijos, de la experiencia de vida, ¿sí?, para que otros se nutran de toda su experiencia, ¿sí?, propio de ese arquero que tira esa flecha en busca de algo nuevo, que representa el mismo, pero a su vez su palabra, su forma de ver es tirar la flecha, a ver hasta dónde llega y quién la agarra con ese mensaje que está atado en esa flecha. Pasamos a otra característica, a otros signos que son Aries con ascendente en Capricornio o Capricornio con ascendente en Aries. Acá un poco la cosa es un poco más contradictoria porque son signos que no son muy compatibles desde el punto de vista en cuanto a los elementos, pero acá tenemos, por ejemplo, Aries, como decía, el signo impulsivo que va al frente, etcétera, etcétera, y tenemos a Capricornio que lo lleva un poco a su tiempo, a su ritmo, a sus cosas. Es una combinación, si es Aries y su ascendente en Capricornio, hace que ese signo no quede solapado, pero sí, si lo utiliza positivamente, es una persona que tiene mucho impulso, pero lo analiza y es más que Virgo, ve un poco más allá de las cosas, ¿sí? O sea, toma las decisiones con un futuro, ¿sí?, podríamos decir, con
viéndolo a un futuro, a un resultado a largo plazo. La parte negativa es que siempre posterga eso y no lleva a la acción. Pero si lo toma desde el punto de vista positivo, lo que lo lleva a la acción tiene que ser constantemente, ¿sí? Constantemente en acción para que pueda tomar ese proyecto a largo plazo y que sea viable, que sea algo viable, que no sea un proyecto a largo plazo que sea que no se pueda construir. Por ejemplo, una empresa donde está limitado en algunas cosas, bueno, querer llegar a algunas cuando no tiene los medios, ¿sí? Por ejemplo, pero sí, depende del caso, pero cada caso en particular, pero son personas donde si lo analizan positivamente, tienen grandes proyectos, pero tienen que hacer proyectos a largo plazo, pero acorde a sus posibilidades. Que no sean personas impulsivas, arianas, y que no quieren hacer las cosas rápidas sin pensar en las consecuencias, ni tampoco caer en lo que es Capricornio de dejar para mañana lo que puedan hacer hoy. Entonces esa combinación tiene que saberla utilizar la persona para poder llegar a un objetivo, no a tanto largo plazo de tantos años, sino a un corto plazo acorde a sus posibilidades. Pasamos ahora a lo que es Aries con ascendente en lo que es Acuario. ¿Sí? Acuario. Bien. Me tildé porque me quedó Escorpio. Aries con ascendente en Escorpio. Y eso lo vamos a hablar ahora. Aries con ascendente en Escorpio, antes de pasar a Acuario. Aries con ascendente en Escorpio es un signo de un gran estallido, ¿sí? Por la impulsividad de Ariana con la fuerza sexual de Escorpio. Eso lo hace una persona muy atractiva al signo, al sexo opuesto, muy seductora, tanto hombre como mujer, pero desde el punto de vista negativo también muchas veces utiliza esa seducción para sus bienes personales. Esa es su parte negativa. Si utiliza esa seducción de forma positiva, no quiere decir que esa fuerza sexual, esa fuerza ariana y esa fuerza sexual de Escorpio y esa seducción natural, no puede utilizarla, no puede llegar a utilizarla, pero no necesariamente del punto sexual propiamente dicho, sino que es la energía, que como muchas veces uno ve personas con estas características, donde tienen esa energía desbordante que las otras personas, incluso las masas, sienten. Y sienten atracción por esa fuerza, por esa energía, pero no necesariamente porque tengan alguna relación sexual propiamente dicha, sino que esa característica ariana, esa fuerza, a su vez atrae a masa o incluso grandes personas que pueden ser muy buenos empresarios o personas que te venden un producto, que puede ser un caso de una mujer o un hombre, y que por lo general del sexo opuesto le termina comprando el producto no porque lo necesite, sino por la atracción que sintió a la persona, y no por necesariamente porque estuvo linda o porque estuvo lindo, sino por esa energía que emana esa persona que va más allá de lo que es el razonamiento. Entonces no quiere no necesariamente esa fuerza sexual es porque tenga algún deseo, digamos, de relacionarse sexualmente con esa persona, sino que es una fuerza que la persona muchas veces termina comprando un producto porque le cayó bien a la persona, y puede ser mujer o hombre, no siempre, por supuesto que se da más con el sexo opuesto, ¿no? Pero es por la característica de esa energía, ¿sí? Por eso son muchos mitos que uno tiene que ir borrándolo. Bien, pasamos ahora sí a lo que es Aries con ascendente en lo que es Acuario o Acuario con Aries. Son dos signos muy linda la combinación también. ¿Por qué? Porque lo que es Acuario hace lo que es las masas, a conocer gente, distinto a lo que estamos hablando de lo que es Aries, sino
hacer mucho de lo que son las amistades. Acuario es mucho de las amistades, mucho de encontrarse con otras personas, de hacer grupos, de la cooperación, de cooperar cosas, de hacer sociedades, sumado a lo que es la combinación de esa fuerza ariana. Puede ser un gran líder o una gran líder en una empresa, en un grupo. Si esa persona lo canaliza bien, tiene que aprender a dominar esa fuerza ariana, de querer ser el manda más, y que todo pasa por él o por ella, porque eso puede llegar a suceder, pero tiene que estar bajo el consentimiento de los otros. O sea, se tiene que ganar ese puesto, no a la fuerza ariana, sino a la inteligencia de Acuario. Entonces puede ser una gran líder o un gran líder. Esa combinación entre Aries y Acuario. Pero tiene que ganarse el puesto, o sea que los demás, por decantación propia, la pongan o lo pongan a esa persona como líder, porque se ha ganado su respeto, en cuanto a moralmente o por su inteligencia, que es muy característico de lo que es Acuario. Por último, pasamos a lo que es la combinación entre Aries y Piscis. Una gran contradicción, pobre la persona que tiene esa combinación entre el ascendente de Piscis o Piscis con ascendente en Aries. Yo soy esa característica, soy de Piscis con ascendente en Aries. También he tenido un gran amigo en el cual aprendí mucho y compartimos muchas cosas, donde era un poco al revés. Él era Aries con el ascendente en Piscis. Y fuimos grandes amigos, o sea, compartimos muchas cosas, yo por lo menos también aprendí muchas cosas de esa amistad y nos veíamos reflejados en muchas cosas, ¿sí? Él más por el lado de Aries, con su personalidad en Piscis. ¿Y cómo lo manifestaba eso? Bueno, era una persona que tenía una gran fuerza física, o sea, siempre le gustaba hacer cosas físicas, y tenía por otro lado su parte sentimental, su parte artística, muy característico de Piscis, y se dedicaba a la pintura, ¿sí? Por otro lado, hacía cosas que eran dos personas distintas, ¿sí? Con trabajos distintos, pero todo lo que hacía le ponía ese toque de fuerza, tanto a lo que es la parte artística de cuadros, y también cuando estaba haciendo algún trabajo físico, también le ponía esa parte artística de Piscis. Y son personas, digamos, que tienen esa contradicción, ¿no? Esa impulsividad de ir a la acción de Aries, de tomar decisiones, y por otro lado la parte sentimental, que es un poco lo que muy característico de Piscis, muy melancólico, muy de la soledad, y lo lleva a estar muchas veces en trabajos solitarios, ¿sí? Yo veía esa característica que siempre decía, a mí me gusta estar solo, es una cosa que muy característica de Piscis, a mí me gusta estar solo, pero no me gusta vivir solo, decía. Él tenía su pareja, su matrimonio, y necesitaba su espacio, ¿sí? Muy característico de Piscis. Pero por otro lado, era ariano, era su signo, y tenía su taller, sus cosas, con todo eso lo que él le demandaba. Entonces son personas con una combinación que, si la persona sabe canalizarla, como cada combinación que estuvimos hablando, puede llegar a, no en este caso a ser grandes líderes, en este caso puede que sí, si es Aries con ascendente en Piscis, puede llegar por esa fuerza ariana a ser líder en algún grupo, poder andar por distintos lugares del mundo, a conocer gente, a manejar no grandes cantidades de masa, pero sí a tener cierto liderazgo. No así tanto en el caso de Piscis con ascendente en Aries. En este caso, la persona no busca tanto el liderazgo, sino que busca más vale la soledad, ¿sí? Pero también necesita su parte de trabajo fuerte, que no necesariamente puede ser físico, sino de exponerse, de hablar, de hacer cosas, digamos,
hacer algún deporte, andar en bici, también descargar toda esa energía ariana. Son personas donde toman decisiones muchas veces motivados por esos sentimientos, por esa emoción, que es donde tiene que aprender a gestionarla. Eso es el gran trabajo de Piscis, aprender a gestionar esa emoción. Y una vez que la persona tome decisiones, cuando está convencido de algo, es muy difícil que vuelva atrás. Una persona que muchas veces le cuesta tomar una decisión, digamos, por sus emociones, ¿sí? Pero cuando aprende a gestionarla, a comprenderla, es muy difícil que vuelva atrás. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que les sirva. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, siempre es bien recibido. Si algo no quedó claro o si alguien quiere preguntarme a través de las redes sociales o un comentario de algún signo con alguna característica en su personalidad, con su ascendente, lo puede hacer. Todo lo que esté a mi alcance en cuanto a conocimiento, la idea es compartirlo para que otros también aprendan y se vayan sacando un poco ciertas creencias de lo que es la astrología, ¿no? De que, porque yo soy de este signo y con este signo me llevo bien o me llevo mal. No siempre es así. Uno tiene que salir de viejos conceptos que tiene o viejas creencias que muchas veces no han inculcado. Por eso se llama lo que es la psicología, digamos, moderna, ¿no? O la psicoastrología. Así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí escuchándome. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, nos estamos viendo, Dios mediante, en los próximos videos. Muchas gracias.